Es curable, ahora es curable, antes no era curable y cuando se descubrió el tratamiento era un tratamiento sumamente costoso, prácticamente entre 1,5 y 2 millones de pesos por persona, pero ahora se han reducido los costos y también ya México puede entonces también acceder a un tratamiento gratuito para todas y todos aquellos que deseen hacerse una prueba de tamizaje para la hepatitis C. Para esa enfermedad sí hay que tamizar, a diferencia del SARS-CoV-2. Para el virus de hepatitis C sí hay que tamizarnos, hay que ir, hacernos una prueba rápida, ver si estamos enfermos de hepatitis C y que se nos brinde el tratamiento. Si no me equivoco, es alrededor de 12 semanas y con una tasa bastante alta de curación. Entonces, todos estos programas de salud pública los estamos retomando, relanzando con las brigadas de promoción de la salud, de atención especializada y la brigada médica del primer nivel de atención, con énfasis en la atención y detección de personas con factores de riesgo para complicaciones del virus SARS-CoV-2 o personas que con o sin factores de riesgo para estas complicaciones tuvieran enfermedad respiratoria aguda y requirieran de una atención. Y con esto estamos ahí también metiendo los otros componentes de salud pública. Vamos a iniciar entonces con la presentación, el informe técnico de todos los días. Este es nuestro día número 170 de la nueva normalidad. Lo recordamos cada día a qué se refiere, por si alguna persona no lo sabe o es la primera vez que nos escucha desde su casa. La nueva normalidad no significa vamos todos a la calle, significa estimar todas las semanas el riesgo epidémico que existe en cada uno de los estados de las entidades federativas de nuestro país, para que cada estado, cada entidad federativa también tenga ciertas actividades sociales y económicas disminuidas o cerradas de acuerdo al riesgo del que se trate. Esta es la conferencia vespertina número 257. Hoy es lunes 16 de noviembre. Recordando el semáforo de riesgo epidémico que continúa vigente, recordemos que son 2 semanas las que es vigente el semáforo, aunque la estimación del riesgo se hace cada semana. ¿Por qué hacemos énfasis? Porque pueden recordar que en una semana en la que no se anunció un cambio aquí en esta conferencia de prensa del semáforo epidémico, del semáforo de riesgo epidémico, el gobernador de Durango decidió, con la estimación semanal que teníamos, cambiar a rojo, disminuir más la movilidad de la ciudadanía, reducir las actividades socioeconómicas para poder mitigar con mayor rapidez el riesgo epidémico que tienen, que aquí se planta aún como rojo, pero que ellos iniciaron con este rojo una semana antes de que nosotros lo anunciáramos, y con esto iniciaron las actividades para mitigar la epidemia, la curva epidémica, reducirla de nuevo. Y esperemos que en una nueva estimación del riesgo, Durango, con las actividades que ha hecho, reduzca el riesgo a naranja muy pronto, al igual que el estado de Chihuahua. La siguiente, por favor. La curva epidémica nacional es esta. Recordar siempre que nuestra curva epidémica nacional se compone de 32 curvas epidémicas de 32 entidades federativas. Y a su vez, cada entidad federativa, su curva epidémica se conforma de diferentes curvas epidémicas municipales o regionales, de acuerdo a cómo cada gobierno estatal, que es la autoridad sanitaria local, el gobierno del estado,
la persona titular del gobierno del estado tiene su análisis propio. Aquí lo que podemos ver es una fluctuación de la positividad. En la semana 45, ahorita estamos en un 42%, la semana 44, si no me equivoco, concluyó con un 38% de positividad. Tenemos al momento un total de 2.614.544 personas estudiadas, personas que han acudido a los servicios de salud y que se registra su actividad en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. ¿Por qué dice notificadas? Porque no todas estas personas tienen una prueba de laboratorio. Algunas no tienen prueba de laboratorio, como aquí lo podemos ver, como hay 190,000 personas que no tienen muestra, no se les tomó muestra. Dentro de la vigilancia centinela que nosotros definimos, se puede tomar como mínimo el 10% de las personas que tienen una sospecha y que tienen un cuadro clínico leve, que se van a ir a su casa a recuperarse, es un mínimo del 10%. Los estados, las entidades federativas, los servicios de salud han tomado diferentes porcentajes, pero el mínimo es el 10%. Hay estados que han llegado al 95% de muestreo de personas con un cuadro leve. Hay estados que han tomado el 20%, el 15%, ninguno por debajo del 10%, como lo marca el lineamiento de vigilancia epidemiológica. De todas estas personas notificadas, se han dado un resultado negativo a 1.230.822 y se han confirmado un total de 1.009.396 personas. Desafortunadamente, de todo este 1.009.396 personas, han fallecido un total de 98.861 personas. Todas estas personas, no es un dato estadístico aquí, son personas. Todos los que hemos sufrido una pérdida personal inmediata sabemos de lo grave que es esto, que además la epidemia de la COVID ha agravado aún más el sentimiento, el duelo, dado que una persona que acude a un hospital para atenderse y lamentablemente fallece, lo más seguro es que sus familiares no hayan podido estar con esta persona y el duelo se torna un poco más complicado, pero siempre con el apoyo de las personas que se dedican en materia de salud mental a tratar los duelos como este puede ser. La siguiente, por favor. Sobre los datos estimados, recuerden que entre los datos que teníamos en la diapositiva anterior, los que decía sospechosos sin muestra o sospechosos que no tienen una posibilidad de resultado, hay personas que interpretan que nosotros estamos aquí queriendo maquillar, esconder. Pues no, si quisiéramos maquillar, simple y sencillamente todos se les tomó muestra y estaríamos dando un discurso aquí diferente. Esta es la gran diferencia ahora. De estas personas o que no se les tomó muestra o cuya muestra no llegó al laboratorio o la muestra fue mal tomada o se derramó en el transporte del sitio del que se toma al laboratorio estatal de salud pública o el laboratorio que vaya a dar este resultado. De todas esas muestras que o no se tomaron porque no les correspondía o no tienen una posibilidad de resultado, a estas se les aplica el porcentaje de positividad que vimos anteriormente, de acuerdo a la semana epidemiológica en la que iniciaron sus signos y síntomas. ¿Esto qué significa? Si tenemos 10 personas en la semana 20 y en esa semana 10 personas que no tienen posibilidad de resultado o no se les tomó muestra, cualquiera de las dos, y en esa semana la positividad era del 50%,
De estas 10 personas, 5 se toman como positivas y se ponen en este dato de los casos estimados. Dado que no se ha tomado el 10% y el porcentaje de muestreo es bastante alto, por eso no vemos un número mucho más grande de casos estimados, porque en los servicios de salud sí se está tomando una cantidad mayor al 10% que se exige como mínimo en el lineamiento. ¿Por qué? Porque el propio lineamiento también dice que es un 10%, pero si se tienen mayores recursos o si se requiere por cualquier situación que los servicios locales de salud decidieran, se puede incrementar este muestreo. Dada la situación de epidemia que estamos viviendo, en las entidades federativas se ha tomado mucho más de este 10% de personas que tienen un caso leve, que son considerados como ambulatorios o casos ambulatorios. Entonces, de este total que teníamos entre personas sin muestra, sin posibilidad de resultado y los confirmados, el 1,000,000 de resultados positivos, entonces tenemos un total de casos estimados como positivos de 1,168,359. También hemos repetido muchas veces en esta conferencia de prensa que este dato es un dato de una vigilancia centinela, de una vigilancia que no pretende medir en este momento la totalidad de los casos y que hay muchos otros casos más que no requieren, que no han requerido de un servicio de salud porque su cuadro es lo suficientemente leve como para recuperarse en casa. Si en casa se agrava y empieza con los datos de alarma, que también aquí en muchísimas ocasiones hemos repetido y repetiré de nuevo, que son falta de aire, dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente, somnolencia, cansancio extremo o desorientación, entre algunos otros. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de tener un oxímetro de pulso en casa y la oxigenación está por debajo del 93%, también es un signo de la alarma. Si usted en casa tenía un cuadro leve de enfermedad respiratoria y como buen ciudadano o ciudadana familiar en su casa, usó cubrebocas, se mantuvo en una habitación, la ventilaba constantemente para evitar que se mantenga el virus en esa habitación, pero empieza con estos datos de alarma, hay que acudir a un hospital a recibir la atención que requiere, ya sea una terapia con oxígeno suplementario por medio de una mascarilla o unas puntas nasales, o si ya la persona lleva un cuadro muy grave, entonces pasaría directamente a los cuidados intensivos e inclusive, si así lo requiere, a una intubación para utilizar un respirador mecánico. De todos estos casos estimados, el 4% es la epidemia activa. Es la epidemia que en este momento están presentando signos y síntomas. Eso representa a 42,922 personas que en este momento presentan signos y síntomas. El resto ya se recuperó o desafortunadamente perdió la vida. Ese número nunca va a descender. Ese número es el acumulado. Importante, por eso, ver la curva epidémica. Como vimos una curva epidémica que creció, después disminuyó y después vuelve a crecer y ahora vuelve a disminuir un 3% con respecto a la semana anterior. Si esto continúa, entonces veremos un descenso mayor y un descenso mayor y un descenso mayor, para ver una curva epidémica que baja paulatinamente y una meta más cumplida, que también hemos dicho en esta conferencia de prensa. ¿Va a haber nuevos brotes? Sí, se garantiza, aquí está, pero que este brote no sea mayor al primero. Si esto se cumple,
y aquí empezamos a trabajar sociedad, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, veremos una curva epidémica que sigue descendiendo o que se mantiene, al menos, sobre todo en estos tiempos que estamos ahorita viviendo de temporada invernal que inicia, para que esta curva no sea mayor, para que este pico no sea mayor a este. ¿Puede ser mayor? Sí, también puede ser mayor. ¿Por qué? Porque además estamos empezando con la temporada de frío, y al SARS-CoV-2 de una temporada de verano, que es esta curva, se le agrega los cientos de virus respiratorios y bacterias respiratorias, de las cuales también muchas personas se pueden enfermar y fallecer. No todo es SARS-CoV-2. También hay influenza, también hay metaneumovirus, también hay virus sincicial respiratorio, pero ahorita el problema es el virus SARS-CoV-2, porque cuando se introduce un virus nuevo a nuestro ecosistema, esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas susceptibles en el mundo es la misma cantidad de personas que vivimos en el mundo. ¿Cuántos susceptibles al virus SARS-CoV-2 había en México en esta semana epidemiológica? Los mismos 128 millones de personas aproximadamente que vivíamos en ese momento en nuestro país. Importante, cuando esta curva de casos de personas afectadas, en este caso estimados, comienza a bajar, la de recuperados comienza a subir. Hay un incremento del 9% de personas recuperadas, ¿sí? Dado que además continuamos con un descenso generalizado en la mortalidad. ¿Por qué? Porque también se aprende, porque también las personas profesionales de la salud que están atendiendo a los pacientes y las pacientes han aprendido de cómo se trata este virus en México y en todo el mundo. En todo el mundo, igual en Europa, a pesar de que el pico epidémico es mucho más alto que su primera ola, la mortalidad, la letalidad está más baja que el pico anterior, porque se aprende ahora que el tratamiento ideal de las personas que requieren cuidados intensivos es, por ejemplo, la dexametasona, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir tiempos de estancia y mortalidad en este caso. Entonces, lo que estamos esperando y que todos quisiéramos ver es cómo estas dos curvas se cruzan. Y entonces la curva de casos disminuye lo suficiente como para que la curva de recuperados crezca, se crucen, y entonces la epidemia empiece a mitigar por completo. La siguiente, por favor. 754,000 personas se han recuperado gracias a los esfuerzos de todos y todas las profesionales de la salud en nuestro país. Profesionales que trabajan en los hospitales públicos, sociales y privados, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, camilleras, camilleros, afanadores y choferes, operadores de ambulancia. Me había olvidado también de agradecer a las personas que operan las ambulancias, que han llevado a muchas personas de estas que se han recuperado y que también lamentablemente han fallecido, y las han llevado a los hospitales a recibir la atención que requieren. La mortalidad, las personas que desafortunadamente pierden la vida. Tenemos un total de 98,861 personas que perdieron la vida y que se les confirmó con una prueba de laboratorio la presencia del virus SARS-CoV-2. Sobre estos otros dos números, que representan a 14,900 personas que desafortunadamente también perdieron la vida, 10,618 no se les tomó muestra. No se alcanzó a tomar
llegó muy grave, estuvo poco tiempo en el hospital, no había un insumo en ese momento. Hay múltiples probabilidades por las cuales a una persona con gravedad, que en el lineamiento dice, de vigilancia epidemiológica, dice que al 100% de los casos graves hay que tomarles una muestra, puede haber también un margen de error, un margen en las que no se le tome una muestra. En este caso son 10,618 lamentables defunciones a las que no se les tomó muestra, y 4,273 lamentables defunciones que se les tomó muestra, pero no tienen una posibilidad de resultado porque la muestra no fue correctamente tomada o se derramó o nunca llegó al laboratorio a ser analizada. ¿Qué es lo que vemos ahora? Lo mismo, la curva epidémica de casos se comporta también regularmente igual con la curva epidémica de las defunciones. Un crecimiento, una meseta, a pesar de este descenso, esto es una meseta completa. Luego un descenso y también un incremento en el número de personas que desafortunadamente pierden la vida cuando hay un incremento en la actividad viral, un rebrote. ¿Por qué sí es rebrote? Porque hubo una tendencia marcada y sostenida de disminución. Esta tendencia se revierte, se hace positiva y entonces es un rebrote. Para las personas que tienen todavía alguna duda de si se trata o no se trata de un rebrote, porque de repente las redes sociales nos hacen expertos en todo y en realidad pues hay que tomar las cosas con calma. ¿Qué es lo que vemos de la semana 44 a la 45? Una disminución del 2%. Esto puede llegar a ser un ligero incremento cuando se termine de analizar toda la semana epidemiológica número 45, puede quedarse en 0, puede quedarse en -2. Aquí, este color amarillo representa a 458 lamentables defunciones que tienen una muestra y que se está analizando y que en su momento las personas que trabajan para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica van a subir un resultado para saber si es positivo o es negativo. Si es negativo, es porque esa persona existe una alta probabilidad de que haya fallecido por otro virus respiratorio. Insisto, aunque la actividad viral del SARS-CoV-2 sea muy alta, tan alta como que de todas las muestras que tomemos el 42% sean positivas, también hay otros virus y bacterias respiratorias que nos afectan todos los días y todos los años. Entonces, si resulta negativo, regularmente sí se toma como un verdadero negativo, porque además las personas que desafortunadamente pierden la vida, las personas que tienen un cuadro grave de SARS-CoV-2, de COVID-19, tienen una alta carga viral, tienen mucho virus en su cuerpo. Y entonces cuando es negativa esta prueba, a pesar de la gravedad del cuadro respiratorio, sale negativo a SARS-CoV-2, es porque muy probablemente, ¿sí?, con la sensibilidad y especificidad ya de la PCR descritas anteriormente, que se trate de otro virus respiratorio o alguna otra bacteria. El pico máximo de personas que perdieron la vida en nuestro país por cada semana en esta curva epidémica sucedió en la semana número 28, aquí, en esta semana, aquí está el pico máximo, ¿sí? Y desde entonces se ha reducido un 46% sobre las defunciones ocurridas y notificadas en la semana número 45. La ocupación hospitalaria sigue viéndose con un incremento, con una tendencia al incremento, sobre todo en las camas de uso general, no así en las de camas que requieren o que tienen disponible un ventilador.
que actualmente la ocupación con ventilador está en un 28%, ¿sí? La de ocupación general un 35%, y en general la ocupación total es del 33%. Observen también cómo la inclinación de las curvas, también de estas curvas de hospitalizaciones, es muy distinta cuando inició la epidemia y el registro en la red IRAG, que es en donde todos los hospitales que pertenecen a esta red registran a las personas que han sido ingresadas por infección respiratoria aguda grave y que son egresadas posteriormente en ese mismo día en que están haciendo la notificación, ya sea este egreso por defunción o por mejoría, lo van registrando y es como se va construyendo esta gráfica. Entonces observen cómo la velocidad es muy diferente cuando inició la epidemia y el registro en la red IRAG a lo que estamos viendo ahorita. Este crecimiento es más plano, hablando de aplanamiento de la curva. La siguiente, por favor. Sobre el panorama internacional, pues vimos en su momento cómo todo era Asia, luego todo era Europa, después todo era América, y ahora el continente europeo retoma un lugar en el mayor número de casos notificados. Y esto puede ir cambiando y puede ir oscilando, ¿sí? América ahorita está en este segundo lugar con el 34%, pero hace semanas estaba en el primer lugar y Europa estaba probablemente en segundos o terceros lugares como región, como continente, ¿sí? Porque así es como se comportan este tipo de epidemias, con olas, y esperemos que las olas sigan siendo más pequeñas que las anteriores y que el número de personas que pierdan la vida sea también menor cada vez. Actualmente a nivel mundial, un total de 54.301.156 personas que han resultado positivas al virus SARS-CoV-2, ya sea con una prueba de laboratorio o mediante la asociación epidemiológica, que también es importante. Si en mi casa vivimos 4 personas y yo empiezo con síntomas respiratorios, voy y acudo a los servicios de salud, me toman una muestra porque me tocaba, porque era una unidad centinela y yo fui ese 10%, me toman muestra. Resulto con una prueba positiva y unos días después mi esposa o alguno de mis hijos empezara con sintomatología, no necesitan una prueba de laboratorio. Son casos positivos confirmados por asociación epidemiológica. Estos 54 millones, a pesar de lo que muchas personas creen, no son todos los que existen, porque no solo en México hay un registro menor de las personas que han enfermado, porque también en todo el mundo hay personas que tienen un cuadro leve y que no recurren a los servicios de salud para tomar una prueba diagnóstica, y por lo tanto estos 54 millones, al igual que en México y que en Estados Unidos y que en Italia y que en España, deben de ser bastantes más casos. A diferencia de México, que tiene una epidemia activa del 4%, a nivel mundial esta epidemia activa es del 14% del total de casos confirmados que se han tenido. ¿Por qué? Pues porque hay ahorita una actividad alta en el continente europeo, que se han diagnosticado muchos casos, que ha habido un crecimiento importante en su curva epidémica, y por eso a nivel mundial es del 14%. La tasa de letalidad global es del 2.4%. ¿Por qué en México es más alta?
porque en México hacemos énfasis en la vigilancia epidemiológica de las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave. De estas personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, una proporción va a fallecer, y como nosotros tenemos una menor proporción de personas diagnosticadas con un caso leve, esta letalidad se incrementa. La siguiente, por favor. Curvas epidémicas de diferentes zonas o regiones de la Organización Mundial de la Salud. Como pueden ver ahorita, el continente europeo incrementando bastante, pero también en últimas semanas el continente americano con importantes incrementos en la actividad viral. Sobre defunciones diarias, igual, observen cómo la curva epidémica de las defunciones en Europa creció de forma muy importante, se redujo también de forma muy importante, tuvo una estabilidad, pero no es cero. Observen cómo no es cero. O sea, el virus sigue activamente, pero el número de defunciones se mantiene en un valle de la curva epidémica, del pico de la montaña, se mantiene en un valle y luego vuelve a crecer. En América creció, se mantuvo en una meseta y sigue manteniéndose en esa meseta. Recuerden que estos picos son porque la Organización Mundial de la Salud, que es de donde salen estos datos, no hay datos de otro lugar que no sean los gobiernos de los países. Por eso, por ahí cuando vean que algún sitio web o alguna noticia dice el conteo independiente de la Universidad de Johns Hopkins, no. Johns Hopkins se mete a coronavirus.gov.mx y descarga nuestra base de datos. Y de ahí hace análisis. Entonces, ¿es un análisis independiente? Sí, pero el número de casos, las bases de datos que ellos revisan, analizan y presentan son exactamente los mismos que cualquier mexicano, mexicana o cualquier persona en el mundo puede descargar de coronavirus.gov.mx. ¿Y por qué se ven estos picos? Porque son por fecha de notificación. Y si aquí hubo una notificación mucho mayor al resto de los días, se ve ese pico. Pero estas defunciones, por fecha de ocurrencia, se distribuyen a lo largo de las semanas previas o los días previos. La siguiente, por favor. Picos, curvas epidémicas. Esto es lo que sale de Our World in Data, este sitio que puede consultar todo el mundo, del que acabo de referirme. No es un conteo de ellos, no tienen epidemiólogos en todo México contando personas. Descargan la base de datos de coronavirus.gov.mx, al igual que lo hace cualquier ciudadano, cualquier portal. Muy interesantes análisis que hace, por ejemplo, Serendipia, de Alejandra Padilla. Muchas gracias, Alejandra, por todos los comentarios que ha hecho para mejorar estas bases de datos abiertas. Europa empieza un descenso, a diferencia de América del Norte. ¿Cuál es la diferencia? En cómo se ha ido teniendo una curva mucho más plana que esta que creció de Europa, luego disminuyó y de repente vuelve a explotar. ¿Sí? Esperemos que así como en Europa hay un decremento, un descenso en la curva epidémica, así empecemos también en todo el continente americano. Defunciones también, esto es por millón de habitantes, por eso se ven diferentes las curvas. Estos son cambios a veces en las definiciones operacionales o en la forma en que se puede confirmar
una defunción, como aquí en México también lo presentamos, que hubo una notificación en poco tiempo de muchas defunciones que ya habían ocurrido en días pasados, pero que se hizo esta asociación epidemiológica o dictaminación por parte de los comités respectivos. Veamos cómo la curva epidémica de Europa por millón de habitantes bastante más alta, y además ya llegó también a igualar su primera ola. APS, Atención Primaria de la Salud, con énfasis en la epidemia, la pandemia de la COVID-19, queremos reducir el impacto de la COVID en la comunidad. Hay que ir a las comunidades a hacer epidemiología de campo, salud pública en el campo, y tenemos básicamente cinco puntos clave en este ciclo. Identificar personas en riesgo, independientemente de si tienen síntomas o no tienen síntomas de COVID. ¿Por qué? Porque si yo llego a una casa y pregunto cuántas personas adultas mayores viven ahí, 5. Ok, esas 5 personas adultas mayores están en mayor riesgo que las personas jóvenes que viven en esa misma casa. Y si esas personas viven con diabetes o con hipertensión, entonces su riesgo crece. Por eso es importantísimo identificar a las personas en riesgo de complicarse por COVID. Pero al mismo tiempo también, si preguntamos también si hay síntomas respiratorios en las personas, y con esto poder cortar las cadenas de transmisión viral para detectar, estudiar y controlar brotes comunitarios, brotes en la comunidad, y también, como hace rato lo comenté, brindar atención de los diferentes programas de salud pública, como puede ser el de detección y curación de la hepatitis C en México, o el programa de vacunación universal, o el de otorgamiento de métodos de anticoncepción a adolescentes y adultos. ¿Qué se ha hecho con este programa? En las últimas 3 semanas, con los datos de algunos de los estados, de las entidades federativas que nos han compartido sus datos, que es alrededor ahora de la mitad del país que han tomado el plan propuesto por la Federación para la Atención Primaria de la Salud. Se han visitado un total de 2.307.593 casas, y se han atendido también vía telefónica a 171.290 personas, que no incluyen las intervenciones de Locatel, que en la Ciudad de México se dan muy seguido por esta extraordinaria estrategia del gobierno de la Ciudad de México de Locatel, personalmente o por mensaje, que también es un servicio de Locatel. Con estas intervenciones se han atendido a un total de 4.274.237 personas en sus casas o por teléfono, preguntando si viven con factores de riesgo para presentar un cuadro grave de la COVID-19, como puede ser persona adulta mayor, vivir con diabetes, vivir con hipertensión, vivir con cáncer, con VIH, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como puede ser el asma, ¿sí? El asma es una EPOC. Y entonces con esto todo esto se les ha preguntado a más de 4 millones de personas. La siguiente, por favor. De estas 4.3 millones de personas que se han atendido, el 38.4% han resultado ser personas sanas, ¿sí? Y que queremos que así se mantengan. Personas adultas mayores, 10.9%. Personas que viven con diabetes, 10.8%, personas que viven con hipertensión, 8.9%, mujeres embarazadas,
5.9%, y en puerperio, o sea, recuperándose después de tener a su bebé, 1.2%. Entonces, a estas personas se les ha otorgado la información suficiente y necesaria para que sepan cuáles son los signos y síntomas de la COVID, aquellas personas que no presentaban en ese momento una enfermedad respiratoria, y cómo cuidarse, cuáles son los signos de alarma y que hay que acudir a los servicios de salud cuando se tiene un factor de riesgo y enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué pasa después? Si las brigadas de promoción de la salud, que es lo que se vio anteriormente, detectan a una persona o a varias personas que tienen síntomas respiratorios, ¿qué es lo que sucede? Entonces, de esos 4 millones de personas, se han atendido a 196,379 con algún factor, ¿sí? 86,000 tenían factores de riesgo, pero no tienen síntomas. Se les otorgó la información para que se cuiden, para empoderarlos y empoderarlas a ellas y a ellos para que tomen mejores decisiones. 67,555 no tenían factores de riesgo, pero sí tenían síntomas respiratorios. 41,371 tenían factores de riesgo, sí tenían factores de riesgo y también presentaban síntomas de COVID. Y 1,353 personas se enviaron a hospital para su atención, porque así lo ameritaba después de que la brigada especializada que lleva personal médico y de enfermería a la casa, o el personal médico en el centro de salud del primer nivel de atención. Aquí, como un ejemplo, el centro de salud de Santa Rita Jerez en Zacatecas, con el extraordinario equipo de promoción de la salud que está yendo casa a casa, al igual que en Campeche, al igual que en Tabasco y en Chihuahua y en todas las entidades federativas que están yendo a buscar a las personas con factores de riesgo o con enfermedad para atenderlos lo más oportunamente posible. Y además de esto, la vigilancia también de que las personas en su actividad económica o en su actividad social mantengan las medidas básicas de prevención. En mercados, en tianguis, tiendas de conveniencia, iglesias, centrales de autobuses, edificios de gobierno, barberías estéticas, restaurantes, etcétera, todas las actividades que pudieran tenerse. Se han revisado un total de 42,849 establecimientos que han cumplido o no han cumplido con las medidas básicas de prevención para su actividad económica, y que si no lo cumplen se les hace la recomendación y se les brinda la información suficiente y necesaria para que así lo hagan, y que sus clientes y ellas mismas estén en menor riesgo de presentar enfermedad respiratoria aguda, que además, con una alta positividad al virus SARS-CoV-2, se puede tratar de este virus SARS-CoV-2, y que si viven con algún factor de riesgo se pueden complicar estas personas, requerir de un servicio de hospitalización, y desafortunadamente si no funciona bien el tratamiento, lamentablemente pierdan la vida, y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Muchas gracias de verdad por su atención a todas y todos. Son las 19:47 y vamos a empezar con preguntas. Por favor, adelante, luego Blanca y 3. Araceli. Gracias. Daniela Pastrana, de pie de página. Doctor, ¿qué pasa en los casos en los que los síntomas que presentan no son los tradicionales de una gripe, sino hay muchos casos que se han registrado que tenían diarrea, por ejemplo, y que después de hacerse la prueba resultaron positivos? Entonces, ¿cómo funciona esta atención primaria en esos casos?
Claro, con mucho gusto, Daniela. En casos que son, digamos, un poco más atípicos, ya de por sí lo atípico de esta epidemia, las personas que no presentan el clásico cuadro respiratorio y que puede ser un cuadro gastrointestinal, también se tiene en cuenta, y sobre todo cuando se combina un cuadro gastrointestinal con algún factor de riesgo para que la persona se complique de COVID, siempre lo mejor es sospechar de COVID y que reciba una atención a su cuadro. Hay que recordar que las personas que presentan diarrea, en general, no solo por COVID, en general, cuando la diarrea es profusa, se deshidratan. Y la deshidratación va a empezar también con un cuadro de dificultad respiratoria, porque a una persona deshidratada le cuesta trabajo respirar. Recordemos el cuadro clásico de deshidratación en una personita menor de 5 años, en donde la propia deshidratación les hace que se les vean sus costillitas del esfuerzo que hace para respirar la bebé o el bebé por la diarrea tan tremenda que tiene, y esto también se toma en cuenta ahorita para el virus SARS-CoV-2. Muchas gracias, Daniela. Blanca. Buenas tardes, doctor. Me gustaría que hiciera algún comentario. Hoy la OMS comentó que la vacuna no es precisamente la solución a la pandemia. Ha habido otras voces que señalan que ni siquiera es una panacea. Sabemos que aquí se ha acentuado mucho que se deben seguir las medidas de higiene y todo, pero en este sentido, la vacuna en realidad, ¿qué vendría a aportar en este caso a México? Si reduciría realmente la mortalidad y los casos graves, porque bueno, el comentario que hizo la OMS lo hizo en el marco del anuncio cuando la Moderna, la vacuna candidata, anunciaba que tenía 94 puntos y tantos de eficacia, y la OMS dudaba, o bueno, al menos puso en duda, que pudiera durar sobre todo a los adultos mayores. Me gustaría primero su opinión y la situación en Chihuahua. No sé si nos podría dar datos específicos de lo que está sucediendo ahí. Se lo comento porque hay gente que conozco que me dicen que están en listas de espera para recibir oxígeno. Quiero saber si realmente está sucediendo esto en este sistema, en el sistema de salud de Chihuahua, si realmente se está mandando a los adultos mayores a sus casas porque no hay espacio para poderlos o intubar o tenerlos en los hospitales, y si este tráiler que se colocó como una medida ya se está utilizando. Gracias. Claro que sí, Blanca, con muchísimo gusto. Mira, en materia de investigación y desarrollo, sobre todo de vacunas, bueno, en general de los fármacos, primero hablemos de la investigación, ¿no? Los ensayos clínicos se hacen en poblaciones pequeñas, específicas, escogidas específicamente para estar seguros de que la vacuna es segura y brinda la protección que dice que va a brindar. Esto cuando resulta positivo y se otorga una licencia sanitaria y se va al mercado general, y en lugar de tener una población cautiva, pequeña, cuidada, etcétera, se va a población en general, regularmente la efectividad disminuye regularmente. Cada que alguna amiga, amigo me hace más o menos la misma pregunta, les digo, es que hay dos posibilidades, ¿sí? Una vacuna tan extraordinaria como la del sarampión, ¿sí?, que existe en el mundo y que corta cadenas de transmisión y que inclusive es la estrategia para eliminar la enfermedad, o una vacuna contra la influenza, que no corta cadenas de transmisión, que en realidad no previene en sí la infección. ¿Esto qué significa? Si yo ya me puse la vacuna contra influenza, me puedo enfermar de influenza, sí, pero
Lo que sí reduce la vacunación contra influenza en más del 85% son las complicaciones y la probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos por influenza. Entonces, existen estas dos posibilidades y en medio una gama importante de diferentes resultados que pueden tener. Hay diferentes, mucho tipo de vacunas. Entonces, si la vacuna, alguna de las vacunas o todas las vacunas contra el SARS-CoV-2 resultan como la de sarampión, será lo que todos quisiéramos y entonces cortará cadena de transmisión y pudiéramos controlar muy efectivamente la epidemia en México y en cualquier parte del mundo. Si los resultados son como los de una vacuna contra la influenza, va a ser extraordinario también, porque lo que queremos es que la gente no se muera. Y entonces, si la vacuna nos ayuda a reducir el número de complicaciones y el número de defunciones, será una estrategia extraordinaria. ¿Por qué toma estos cuidados la Organización Mundial de la Salud? Porque no sabemos realmente cuál va a ser el comportamiento de cualquiera de las vacunas una vez que se metan a todo el mundo y no solo en la población en la que se analizó 94% de eficacia, ¿no? Entonces, por eso es cuidadosa. Todos quisiéramos una vacuna extraordinaria, todos quisiéramos una vacuna como la de el sarampión o como la de la viruela, ¿no? En su momento, única enfermedad erradicada en el mundo, la viruela, a través de la vacunación. Pero si no se puede, al menos tener una vacuna que nos proteja lo suficiente y sobre todo a las personas con mayor probabilidad de tener un cuadro grave, que esa probabilidad se reduzca lo más que se pueda. Y si se reduce en un 80%, eso quiere decir que de las personas que iban a fallecer por virus SARS-CoV-2 y que se vacunan, el 80% ya no va a fallecer. ¿Va a seguir habiendo fallecimientos? Sí, con todo y una muy buena vacuna. ¿Va a seguir habiendo enfermos? Sí, también. Pero entonces lo que vamos a tener es un sistema inmunológico que ya pasó por estas primeras olas, o sea, sistema inmunológico a nivel salud pública, por estas olas de la enfermedad, sin tratamiento, sin anticuerpos, sin vacuna, que al igual que en 2009 la influenza se introdujo en primavera-verano, pero después de una o dos temporadas de frío ya se comporta como regularmente se comportan los virus respiratorios, como enfermedades endémico-epidémicas, o sea, que están con nosotros todo el año, todo el tiempo, como la influenza, pero que en tiempo de frío hay un pico epidémico, como lo vamos a empezar a vivir en México y en muchas partes del mundo. Entonces, si todo esto se conjunta y tenemos una vacuna, entonces vamos a tener un resultado de diferentes factores o determinantes que van a hacer que estas curvas ya no sean de este tamaño, que el número de defunciones no sea tan alto como el que estamos teniendo en México y en todo el mundo. Entonces yo creo que para eso hace esta declaración también la Organización Mundial de la Salud, porque también hay que tener ese cuidado, ¿no? Si la vacuna no resulta ser tan extraordinaria como la del sarampión, pues no va a tener los mismos resultados que con sarampión y vamos a tener que seguir viviendo y conviviendo con el virus SARS-CoV-2. Sobre Chihuahua, en Chihuahua ayer lo presentaba el doctor López-Gatell en las gráficas, sobre todo de ocupación hospitalaria, están muy altas las ocupaciones hospitalarias en Chihuahua. Si mal no recuerdo, está rayándole al 75%, pero hay que recordar que ese 75% dentro del estado de Chihuahua también hay diferentes hospitales. Seguramente algunos de esos hospitales están al 100%
no pueden recibir un paciente más, y otros hospitales están al 60 y otros al 50 y otros al 75 y así. Lo que está haciendo los servicios de salud locales, la Secretaría de Salud de Chihuahua, con nuestro querido amigo Eduardo, el secretario de Salud, y Mirna, su subsecretaria, es tener una red de comunicación y una red de servicios integrales para que las personas que requieren de una cama por infección respiratoria aguda grave lleguen a los hospitales en donde hay, aunque sea poca, pero todavía hay un poco de disponibilidad. Si a las personas adultas mayores o cualquier otra persona que requiere de los servicios hospitalarios llegan a un hospital que están al 100%, sí, lo más seguro es que los estén regresando. ¿Los tienen que regresar a su casa? No. Los tienen que derivar a otra unidad que sí tenga la capacidad de recibirlos para darles la atención que se merecen. Personas adultas mayores, personas que viven con VIH, con cáncer, con diabetes, con lo que sea, para recibir la atención que requieren por su cuadro. Gracias, Blanca. Habíamos dicho primero aquí y luego Araceli. Gracias. Buenas noches, doctor. Comentarle lo siguiente, Polo Puga, de redes sociales, del canal Política para la Banda. ¿Qué nos pudiera decir de estos temas conspiranoicos que están también surgiendo muchísimo a través de grandes influyentes, inclusive artistas, que han dado su punto de vista, y que esto ha generado sobre todo el temor en la sociedad? Yo di positivo a COVID, y en las redes me comentaban muchísimo cuando yo hacía algún comentario de las vacunas, pues que no se piensan vacunar. Hay mucha gente que tiene el temor. Varios de los comentarios que llamaron mi atención es justamente que nos van a inyectar nanotecnología y que con esto nos van a tener controlados, y mucha gente dice no, yo no me voy a vacunar contra esto, ¿no? Y también otra de las cosas que me decían es que tomara dióxido de cloro o CDS clorito, así lo llamaban. ¿Qué nos pudiera decir al respecto de esto? Muchas gracias. Con todo gusto. Mira, las vacunas que se hacen con ingeniería genética no son nuevas, ya se tiene tiempo con esto. Entonces son leyendas urbanas, ¿no? Suficiente control tenemos y otorgamos con nuestros teléfonos celulares. No necesitamos que nos inyecten nada. Yo aquí ya sabe Google que aquí estoy, y Facebook y Twitter, y todos ya saben que aquí estoy. Mi esposa también me está viendo en la tele, sabe que aquí estoy. Entonces no necesitamos una vacuna para decir nos van a controlar en nada, ¿no? Sobre el dióxido de cloro no hay un estudio ensayo clínico como el que sí hay para las vacunas, ¿sí? Como el que sí hay para la dexametasona en casos graves, y por lo tanto no es una terapia recomendable, ni preventiva ni curativa. Araceli, última. Las brigadas de visita casa por casa, ¿de qué fecha a qué fecha comprenden? Si comprenden todos los estados, y si también se están haciendo estas brigadas en los estados donde están inundados. Gracias. En los estados en donde están inundados, sí, también hay brigadas, y se adhiere a la búsqueda de factores de riesgo de casos COVID, se adhiere enfermedad diarreica, otras enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, porque también hay micosis cuando hay inundaciones. Sí se están trabajando las brigadas casa a casa. Estos datos son de alrededor de las últimas 3 o 4 semanas, diferentes periodos. Algunos es un mes completo, algunos estados nos otorgaron la información de las últimas 2 semanas, y no es de todo el país, es alrededor de la mitad del país.
porque el resto del país está todavía conjuntando su información. Es la primera vez que presentamos esta información del brigadeo específico de COVID, y estamos esperando y esperamos que la siguiente semana podamos brindar información completa de todo el país, y van a ver cómo hay muchísima más actividad casa por casa para aquellas personas también un poco escépticas en que nosotros solo estamos sentados esperando a que lleguen las personas a recibir atención. No, también los estamos buscando, pero no a todos les vamos a hacer prueba porque no es necesario, pero sí es mucho más necesario otorgar la información correcta para que todos tomemos mejores decisiones más saludables. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta mañana.